Eh, Voy a silenciar a todos, así no hay ruido. Eh, Perfecto. Esta idea nació hace unos 2 o 3 meses atrás. Nuestro obispo nos reenvió un mail con una declaración de un grupo de científicos cordobeses. A este grupo de científicos leí la declaración, pareció sumamente importante. eh, la compartía totalmente, totalmente de acuerdo. Creo que sin nombrarla estaba en total consonancia con el Laudato Si sobre el medio ambiente. Y como este es el mes del medio ambiente, el 1 de septiembre, el Día del Medio Ambiente, le mandé un mensaje a Alberto y le dije, de esta gente que firma acá la carta, el documento, de quien conoces, me pasó el contacto del doctor Carlos Pressman, que lo llamé, gustoso y muy dispuesto, enseguida me dijo sí, y me dijo, ¿podemos invitar a José Luis? Yo le dije, no me animaba tanto, por eso me invitó él y acá estamos compartiendo este momento. Creo que ya empezamos con algo que ya ha hecho José Luis y Carlos. Quería simplemente leer 3 frases del documento para poder comenzar. 3 frases nada más. La pandemia del virus del COVID-19 ha desencadenado una crisis global que trasciende largamente el sistema sanitario y afecta a toda la humanidad. Así comienza el documento. Después dice, las infecciones virales siempre han sido parte de la naturaleza, pero esta pandemia ha sido creada por nosotros, o mejor dicho, por nuestro modelo actual de apropiación de la naturaleza. La tercera frase, por eso, aun cuando logremos controlar la pandemia del COVID-19, si las condiciones propicias para la expansión de este tipo de enfermedades persisten, probablemente surjan nuevas pandemias. Esto me impactó. Bueno, ustedes lo conocen a José Luis, conocido y querido por todos nosotros, y también lo hemos conocido y también he escuchado hablar al doctor Pressman. El doctor es docente en la Universidad Nacional de Córdoba, investigador, autor de los libros Letra de Médico y Vivir 100 años. Esa es más o menos lo que son cada uno. Creo que fundamentalmente el doctor Pressman me dijo más cordobés que la peperina. Así que gracias por estar. Vamos a hacer del Bueno, siguiente modo. Vamos a tratar de que Carlos y José Luis nos hablen una media hora y después de esa media hora hacemos una media hora de diálogo con preguntas que la pueden hacer por el chat del Zoom o me mandan WhatsApp y yo las hago después de la media hora. Muy bien, los escuchamos, gracias. bien. No creo que sea media hora entre los dos, digamos, José Luis y yo, digamos. Antes, cuando ustedes oraban, rezaban, me hacía acordar a mi época de Boy Scout, digamos, cuando siempre se hacía la oración antes de empezar las actividades de los sábados. Y así como ustedes tienen su pertenencia y su identidad, yo también tengo que decirles que pertenezco a la Universidad Nacional de Córdoba, una universidad que es reformista y que trató de reivindicar y poner la ciencia en el lugar del aprendizaje de la realidad. Y el hecho de que yo participara de inmediato al convite tuyo, Edgar, y de inmediato también lo llamara José Luis, tiene que ver porque mi convicción más íntima es que todo problema de salud o enfermedad conlleva aspectos biológicos, pero también lleva aspectos biográficos. Y esta pandemia de coronavirus nos ha puesto en evidencia como especie que enfrentamos un desafío tremendo y a partir de una convocatoria que hizo la investigadora Sandra Díaz, que es principesa de Asturias, entre otros premios, participó de gente que recibió el premio Nobel
paz a partir de sus trabajos en el calentamiento global, etc. Es una de las 10 científicas más influyentes del planeta. Ella y un grupo de investigadores de la universidad elaboramos un documento en donde tratamos de reflexionar sobre por qué la humanidad atraviesa esta pandemia y sobre qué aspectos deberíamos tomar recaudos para no repetirla. Y básicamente, y en donde entran los aspectos, si se quiere, también religiosos, lo que se plasma en el documento es que en estas últimas décadas el ser humano se ha vinculado con la naturaleza de una manera extractiva, persiguiendo más que la subsistencia un fin de lucro desmedido, desmesurado, y estableciendo vínculos, no solamente con la naturaleza, sino con los pares, con quienes convivimos en el planeta, un marco de desigualdad que genera algunas lecturas que vamos a hacer en lo que vivimos hoy con la pandemia. A mí me parece que lo más saludable que va trayendo esta vivencia que estamos teniendo de la pandemia es que vuelve a ponerse en el centro de la problemática cómo podemos desentrañar el virus, fabricar una vacuna, pero a su vez no podemos desconocer. La Nora está con el micrófono abierto, ¿no? Ahorita si lo podemos silenciar. Eso lo podés hacer vos, Edgar, que estás como hospedador, Estoy para viendo que acá no cómo se mete hacerlo. el sonido. Sí. Ahí está. Sí. Lo que les decía es que lo que pone la pandemia en evidencia es que, si bien la ciencia está desentrañó, y ya lo hizo, la secuencia del virus, está trabajando en la vacuna, trabajando en los poquitos escasos tratamientos, en las conductas preventivas, está también el comportamiento humano, el factor humano, que creo que lo hemos dejado de lado o sin ponerlo con tanta relevancia, y hoy tenemos muchas dificultades quizás por eso, porque sabíamos registrar bien cuántas camas teníamos de terapia intensiva, cuántos respiradores, cuántas personas fallecían por número de habitantes, pero se nos perdió un poco el factor humano, como decía, que es los médicos, las enfermeras, los camilleros, la gente que trabaja en las instituciones sanatoriales y que se infectan, que se cansan, que se exponen al virus y se agotan. Ese factor humano es lo que hace que hoy, entre otras ciudades, Río Cuarto, y vale la premonición suya, Edgar, de haber organizado esta charla antes de que Río Cuarto, la ciudad, tenga que volver a la fase 1 y todo lo que ustedes están viviendo, que no voy a abundar en detalle porque ustedes lo están viviendo. Y cuando digo el factor humano, también tiene que ver con aquellos ciudadanos que descreen de que el virus exista, descreen de que el virus es una problemática grave, descreen que es muy importante pensar en los demás y cuidarnos entre todos, usar el barbijo, lavarnos las manos, tomar distanciamiento social. Y en este sentido, yo creo que la Iglesia Católica está jugando un rol muy importante en legitimar lo que la ciencia ha puesto en evidencia y que ha resultado eficaz. Esta reunión, que si algún sacerdote indolente hubiera querido hacerla presencial, hubiera significado el contagio para muchos, como sucedió en Laguna Larga, donde se contagiaron 300 ciudadanos en Laguna Larga después de un encuentro de cantos de una iglesia evangélica. Entonces, cuando digo que la pandemia es un problema biológico, pero también biográfico y social, es que adquiere, lo que decía José Luis, profunda trascendencia, que nosotros podamos reflexionar desde distintos lugares del pensamiento humano a propósito de la pandemia. Entonces, lo que tratamos de elaborar desde la universidad, desde el CONICET, desde la ciencia, es este documento que, si no miramos
cómo nos apropiamos de la naturaleza, si no miramos cómo convivimos con nuestros pares, la pandemia va a ser mucho más dramática y no vamos a estar exentos de repetir otra situación de esta. Un pequeñísimo apunte técnico de cómo inicia esta pandemia. Esta pandemia inicia en trabajadores de Wuhan que viven en condiciones deplorables, casi de esclavitud, que se vinculan con animales que habitualmente son salvajes, que se vuelven domésticos, que se comen animales que habitualmente no formaban parte de la alimentación humana. Y en condiciones de higiene y de salubridad absolutamente terribles, como las que seguramente viven o vivieron, como decía recién José Luis, su abuelo, cuando era trabajador golondrina en la zona del sur de Córdoba. Y hoy existen trabajadores golondrina que viven en condiciones inhumanas. Y cuando uno ve quiénes son los que mueren en esta pandemia, que se utiliza la metáfora de la guerra, ¿no? En las guerras, ¿quiénes mueren? No mueren los generales, mueren los soldados. Y en esta guerra, como metáfora, quienes ponen los cuerpos que se pierden son los viejos, los enfermos y los pobres. Los grupos más frágiles, más vulnerables, por nutrición, por posibilidad de mantenerse aislado, por acceder al alcohol en gel o a los barbijos, son los grupos que más se contagian. Los que por necesidad tienen que salir a trabajar para conseguirse el pan, son los que se contagian, los que se enferman y los que fallecen. Más de la mitad de los fallecidos a nivel del planeta son ciudadanos que viven en residencias de adultos mayores, con lo cual nos invita a reflexionar qué lugar le damos a la vejez en nuestra sociedad, qué lugar le damos al ser humano en su valía por edad, por sabiduría, y no lo discriminamos a una residencia que a su vez quienes trabajan en esa residencia de adultos mayores son personal muy poco preparado, que trabaja en varios lugares a la vez, que tiene que trabajar en varios lugares a la vez para poder juntar el dinero para sobrevivir. Entonces, lo que nos está poniendo en evidencia desde el saber científico y desde la sociología, desde la antropología, desde la cultura, desde la religión, es que tenemos que repensar los vínculos que tenemos con nuestros pares. Cómo nos respetamos en el marco de la diversidad, cómo abrevamos en saberes que nos van a permitir atravesar mejor la pandemia. Y cuando digo abrevar en saberes, no solamente cómo hacemos el tratamiento con betametasona o cómo desarrollamos y aplicamos la vacuna, sino también cómo convivimos y llegamos a los sectores más frágiles, a los que la Iglesia llega con mayor profundidad y énfasis que los sectores de la ciencia. Entonces me parecía tremendamente trascendente este encuentro que estamos teniendo para poder compartir desde distintos lugares una mirada de la pandemia y una mirada también territorial. ¿Por qué Río Cuarto, que era una ciudad opulenta, rica de nuestro sur cordobés, hoy está en situaciones dramáticas en términos sanitarios? ¿Qué aspecto cultural tuvo que ver en todo esto? ¿Se respetaron las normas? ¿Se respetaron las recomendaciones que hicieron los científicos para evitar esta situación de colapso sanitario? ¿Qué rol jugó la Iglesia con los sectores más frágiles, asistiendo, acompañando y pudiendo dar los recursos a los comedores, a los merenderos, a los sectores más frágiles para que puedan enfrentar mejor la pandemia? En esta idea de participar es que yo quería invitarlo a José Luis, porque quizá usted lo tenga más identificado como Doña Jovita. Con él compartimos el teatro, pero también compartimos un ideario humanitario, y él tiene también todo un trabajo hecho desde su formación como técnico agrónomo y su participación irrestricta en la defensa del bosque nativo. Entonces me parecía que en esta pastoral social religiosa no podía faltar José Luis, por eso él aceptó gustoso el convite, para que desde los lugares de la ciencia, como el documento que usted ha leído, Edgar,
y desde los lugares de el saber académico, pero también humano, José podría aportarnos su mirada como intérprete de ese personaje tan querible que es Jovita. José. Activa el audio. Activo el audio. ¿Se alcanzó a escuchar lo que dije? No. Sí, perfecto. No escuchamos, te escucho recién ahora. No, diga. Qué bueno. Ojalá quede grabado esto, porque lo que ha dicho Pressman era lo que yo soñaba decir, así que... Y no sé si Pressman puede quedar abierto el audio, ¿sí? Sí. Bueno, digamos, ya saben, yo soy actor de teatro, guitarrero, pretencioso compositor de canciones. Y mi historia está vinculada al contacto con la gente, eligiendo hilachitas, como diría Yupanqui, ¿no? Que hilachitas pueden ser coplas, frases, refranes, historias, leyendas, que ayudan, iluminan. Yupanqui hablaba del viento como si fuera un abuelo, un viejito que va con una bolsa, llena de todas las bellezas que va creando la humanidad. Entre ellos el poema, la canción, las leyendas, todo eso. Y a veces los humanos tenemos la suerte de capujar, como decimos acá en Tras la Sierra, de abarajar una de esas hilachitas, que son pensamientos, frases. Así que mi participación siempre ha sido como acompañando aquellas cosas o proyectos que son para el bien común. Hace un tiempo que vengo jugando y haciéndole decir al personaje, en función a la central nuclear de Río Tercero, que cuando venga la radiación no se va a fijar si vos sos rico o pobre, si hay un accidente nuclear, cosa que siempre es una amenaza porque está siendo denunciado de manera permanente. La actividad nuclear está con un estado de obsolencia, no sé si está bien dicho, pero está obsoleta la maquinaria de ahí. Entonces, y nunca hablamos de eso, pero hay muchas cosas que son pandémicas, digamos, como eso que es un gigante dormido, y como esto que está pasando ahora, que es un virus, una situación, si se quiere, para los que conocen, previsible. De hecho, el Papa habla de que puede haber otras pandemias. Y también yo se lo escuché antes a Pressman, de que somos candidatos a seguir viviendo pandemias si no recuperamos el vínculo con la naturaleza, si no recuperamos un compromiso, que yo a esta altura lo entiendo que es un compromiso de amor. Por otro lado, me encantó escucharlo de un amigo que decía, yo lo metí en unos versos, ¿no? Que dicen, no te cuido porque digan que ya no tienes remedio. Has de ver que ando cantando lo que me sale de adentro. Somos de la misma laya, madre tierra, nido nuestro. Es una samba que estoy haciendo con la música de Cuti Carabajal. Dice, estos cerros están vivos, nadie me lo ha de negar. Hasta las piedras resuellan y el sol anda en la flor del chañar. Lejos, los ojos de alguno tal vez me acompañen a mirar. Viene el arroyo bramando, las nubes juegan y van contra el azul de la sierra y se ven la bandera dibujar. Silban los montes y el viento se va con mis penas a pasear. Pero no tenemos que dejar que el viento se vaya con nuestras penas,
porque hay que ponerse al hombro la situación, porque también, entre otras hilachitas que el viento dejó caer, es que no tenemos tiempo de ser pesimistas. Y para encarar esto, mirarnos, mirar a los vulnerables, sentir que el otro soy yo, los viejos, los pobres, el monte, nosotros mismos estamos agarrados con alfileres, nos está demostrando esta situación. El virus, como la central nuclear, no sabe si vos sos de izquierda, de derecha, si sos católico, judío, maometano o maomenotano. Pero, sí. No, yo quería, en esto que haces alusión a las montañas y las sierras, hoy se está viviendo, hace muy poquito vivimos en Córdoba una cantidad de incendios en nuestra provincia, que sin duda tienen que ver con el calentamiento global, sin duda tienen que ver con la pérdida del bosque nativo, porque se incendian quizás los campos más ricos en términos de naturales, ¿no? El bosque que es casi escasísimo en nuestra provincia, porque fue reemplazado por la extracción productiva de la tierra. Y también hay incendios hoy en Estados Unidos, en California, están viviendo situaciones dramáticas con decenas de muertos por los incendios y que también tiene que ver con el calentamiento global. Pongo este ejemplo para entender el concepto de pandemia, para sentirnos humanidad y formar parte todos de este planeta y que entre todos hay una cuestión de comunidad humana para salvarnos como especie. Si no advertimos sobre esto, que es lo que trata de poner en evidencia el documento, va a ser muy complicado el futuro para todos, ¿no? Y quería volver sobre el aspecto de la fe. Quizá les sorprenda que uno aluda a esta palabra, digamos, ¿no? Pero lo tomo a partir de lo que se vivió en Tras la Sierra. Yo tengo un colega que José Luis también conoce, que cuando empieza todo este tema de la cuarentena y el aislamiento social, como Villa Dolores y algunas localidades de Tras la Sierra no tenían contagiados, la gente decía, yo no creo que el virus exista, yo no creo en el virus. Se siguió juntando y haciendo reuniones sociales y el virus entró. Y el brote más grande que tuvimos en el interior fue en Tras las Sierras, por comportamientos sociales. Y aún así, cuando había decenas de infectados, la gente empezó a decir, bueno, pero no creo que el virus pueda enfermar. Uno se contagia, pero no te pasa nada. Ves que no se murió ninguno de coronavirus. Hasta que Tras la Sierra también empezó a aportar muertos por la enfermedad. Y la gente siguió diciendo, yo no creo que ha sido el virus. Se ha muerto por otra cosa, porque era viejo y porque era enfermo. No creo que sea por el virus. Cuando yo escuchaba el relato de este colega, esto no es un problema médico, es un problema de fe. ¿Cómo construimos que la gente crea en el virus? Que la gente crea que tomando distancia, usando barbijo y lavándonos las manos, no nos contagiamos. Que la gente crea que si se enferman todos al mismo tiempo, se colapsa el sistema sanitario y nuestro hijo con apendicitis no se puede atender porque no tiene cama. ¿Cómo hacemos para que la gente crea que morir por coronavirus es un hecho real, cierto? Entonces, este ejemplo que me contaba un colega desesperado de Villa Dolores, me hizo ver que los problemas de salud o enfermedad no son solamente biológicos, sino que son y suceden en un ser humano y en una comunidad determinada. Vuelvo a poner en valor la invitación que usted me hace, Edgar, que usted haya creído en ese documento, que usted haya llevado a la pastoral social un documento muy consistente y muy válido sobre hechos fácticos demostrados académicamente y que como iglesia se crea en esa evidencia y que esa creencia se traslade a los fieles para evitar el contagio. Que esa creencia se traslade a los fieles para que no nos enfermemos.
Esa es la mejor forma de cuidar al otro. Esa es la mejor forma de cuidar al otro. Y a mí me gusta decir que la mejor forma de salir de la cuarentena es pensar en los demás. Cuando nosotros, y digo nosotros con mi señora, que estamos acá en mi casa, yo sigo saliendo, digamos, pero en el momento más crítico del encierro decíamos, la mejor forma de salir de la cuarentena es pensar en los que hoy están de guardia, hoy lamentablemente tienen puesto un respirador, hoy no tienen que llevar de comida a su casa. Y salíamos de la cuarentena con innumerables estrategias, desde Cáritas o esa campaña que se hizo por Radio María, Urgencia Alimenticia, ¿te acuerdas, José Luis? Sí, Entonces, urgencia alimentaria. urgencia alimentaria. Entonces, yo creo que ese es el rol trascendente que tiene la cultura de creer en las cosas que hacen bien a los demás. Entonces, en ese punto me parece muy importante, vital, trascendente, que construyamos desde la ciencia y desde otros conocimientos o saberes, por caso la religión, una creencia colectiva de cuidarnos entre nosotros. El virus existe, como existimos los seres humanos. La pobreza y la desigualdad existen. La apropiación desmedida de la naturaleza existe. El calentamiento global existe. Y como nosotros, que construimos esta urdimbre tan frágil y tan fuerte, que es que nos abracemos entre quienes coincidimos en que lo más vital de una persona es la vida, empezar a cambiar la forma en que nos vinculamos. Nos vinculamos con la naturaleza y también nos vinculamos con los objetos. ¿Cuánto de esta pandemia tiene que ver con el consumo? ¿No? De cómo consumimos nosotros, desde alimentos hasta celulares, hasta vehículos, hasta etcétera, etcétera. Este modelo de consumo, ¿no?, en el cual existimos por lo que consumimos, también forma parte de esta dinámica que pierde de vista la esencia de la vida humana, digamos. Entonces, cuando está en juego la salud de los ciudadanos, que es lo único que nos permite estar con vida, se ponen en juego una complejidad de valores, que es lo que tenemos que tratar de rescatar, que van desde los investigadores que están día y noche tratando de construir una vacuna, como aquel padre que va a los sectores más frágiles, llevando estas creencias para que nos cuidemos entre todos y tratando de resolver necesidades básicas esenciales, ¿no?, como el alimento, el cobijo, etcétera, etcétera. Entonces me parece que lo más valioso de este tipo de reflexiones que podemos establecer entre todos es que sepamos que el otro tiene algo que nos va a poder enseñar y que desde ese aprendizaje colectivo podamos trasladar aquellas medidas que de manera evidente han resultado útiles para este tema, que es hoy la pandemia, por caso del aislamiento social. Y sobre eso, construir una creencia que nos permita a la tragedia económica no agregarle una tragedia sanitaria. A la tragedia económica no agregarle una tragedia sanitaria. Bueno, yo creo que ya nos pasamos de la media hora. Me encantaría que nos podamos comunicar con preguntas, charlas, o salvo que vos quieras agregar algo más, José. No, en síntesis, algo cortito. Digamos, a mí de manera personal, lo que me permite sostenerme en esta actitud de amor por lo que uno hace, es la fe es indispensable, pero se debilita si no hay amor. Y el amor es, por supuesto, una toma de conciencia. Y a partir de esta reflexión del amigo que dice, no te cuido porque estés por reventar, hablando de la tierra, sino que te cuido porque te amo. Y digamos, es toda una tarea. Digamos, hay que trabajar y ponerse de novio con la vida, ¿no? Ponerse de novio con toda manifestación de vida en el monte, en el río, en el aire, y celebrar
cada gesto pequeño de vida, de vibración vital, celebrarlo y agradecerlo. Muchas gracias, muy enriquecedor. Dije media hora, pero podríamos escucharlo 3 horas. Yo quería decir dos cositas muy simples, más vitales. La primera, lo que decía el doctor Carlos, la fe y la ciencia. Esto muestra que la fe y la ciencia, cuando uno es abierto, van de la mano, ¿no? O sea, yo vi en el documento una total identificación con el Laudato Si. No vi puntos en contra. Entonces me pareció que eso es muy importante. Después del documento me quedó el punto B de las propuestas que ustedes hacen. Por ahí si Carlos se acuerda de alguna, porque estoy viendo que le diga alguna. Adoptar un solo enfoque de la salud, que se contempla la salud de las personas, animales y las plantas, todo junto, ¿no? El sistema de salud global. Lo tercero que cuento experiencialmente, con esto dejo lugar a otros, es a las 6 de la tarde, antes de estar con ustedes, celebré la misa por María Inés, que murió sola, sin esposo, sin hijos, y con un hermano en Río Negro que no pudo venir por COVID. Y por un niño de 11 años, que los padres lo llevaron a un nosocomio local, le dieron una vallaspirina, lo mandaron a la casa, lo cambiaron, lo trataron con dolor de garganta, ayer lo llevaron grave, sacaron 2 litros de pus de los pulmones y a las 3 horas falleció, 11 años. Eso, por eso cuando vos decías de la apendicitis, eso es real, no es un caso inventado. Bueno, esto es lo que uno vive todos los días como pastor, ¿no? O sea, cómo te llegan, la mamá de una amiga que era compañera de curso de hijita, me llamaron a las 2 de la mañana desesperado que la nena estaba gritando, llorando porque su mejor amigo había muerto, o sea, 11 años. Una pregunta de ustedes, Gustavo, una afirmación, pero bueno, la leo. Un amigo taxista me dijo ayer que no se cuida porque cree que el virus, ahí me cambiaron de la pregunta, se me fue, ahí está, es cuestión política. Hay muchos medios que instalan esto repiqueteando todos los días las conciencias. Eso está en el chat si alguien quiere decir algo, puede hacerlo, de ustedes dos. Graciela dice, somos todos valiosos, nos complementamos, ser agradecidos por todo lo que Dios nos ofrece día a día. No somos conscientes de ser agradecidos, tener gestos, entrevistas, generosidad, salir de esta forma de vida superficial y aburguesada. Bueno, les dejo estas dos cosas. Después Vilma pide la palabra, no sé si Miguel Beso va a comentar algo, o algún padre después de Vilma. Los escuchamos, José Luis y Carlos, sobre estas dos apreciaciones que hemos escuchado, fundamentalmente la primera del amigo taxista. Yo, Carlos, digo rápidamente, un periodista muy influyente de Buenos Aires invitaba a no usar el barbijo, a que no creamos en eso, y se enfermó de COVID. Y después, en medio de la enfermedad, dice, no, nos dejemos de joder. Esto viene en serio. No. El mismo, Babi Echecopar, anda dando vuelta el video. Entonces, está clarito, ¿no? Que hay una cultura tan grande de la frivolidad y de la indiferencia que muchas veces uno también se ve tentado porque aparecen gente que trata de fundamentar con datos y todo lo demás, pero la realidad es que el virus no se anda fijando si sabes mucho o poco y se te instala. Me pareció muy conmovedor lo que usted decía, Edgar, respecto de esta mujer que muere sola, sin su esposo, sin su hijo, sin nada,
a partir de esta sensibilidad que estamos aprendiendo, la Sociedad Argentina de Medicina, de la cual uno forma parte, elaboramos un documento que se llama SUD, Situación de Últimos Días, que es un protocolo que se le envió a todos los COE, nacional, local, etcétera, para que en la situación de últimos días no se le prive del abrazo al ser que va a morir. Tuvimos un gran debate público a partir de este caso de esta niña Solange, que fallece de un cáncer y que su padre, bueno, todo lo que ya más o menos registraron los medios. Y a partir de ahí creo que tenemos que humanizar el acto médico, como humanizar las terapias intensivas. Y si los profesionales de la salud, por caso médico, enfermeras, se acercan al paciente terminal para tomarle la atención, para controlarlo, ¿por qué no lo puede hacer el familiar? A partir de esa evidencia es que se construyó un protocolo que se llama Situación de Últimos Días, por la cual hoy no le agregamos dolor al dolor, a la muerte, el fallecimiento, no agregarle la soledad de morir solo. Eso por un lado. Y lo otro que usted registraba de este niñito que es una neumonía bilateral, con pus, etcétera, es que la complejidad de la salud no se circunscribe solo al coronavirus, y que usted lo haya dicho en el púlpito de la iglesia es más o menos como el púlpito de la academia o de la docencia. Y hoy, lamentablemente, si bien los sectores de la Iglesia Católica y los sectores científicos de la universidad parece que se acercan muy precisamente a lo que es lo más saludable en esta pandemia, hay muchos comunicadores sociales que tal vez llegan con mayor énfasis, con mayor talento, y han ido instalando un discurso anti-cuarentena o pro-contagio, como dice un colega mío, que tiene sus consecuencias dramáticas, como le tocó vivir a este hombre Babi Checopar. A mí me llegó ese mismo video, y así como ellos, tantos otros. Entonces, a mí me parece que el rol de una pastoral social, sea la que fuere, tiene una responsabilidad ética con sus fieles de estudiar, de leer, de aprender y de transmitir las situaciones de vivencias que se viven en cada comunidad en donde habitan los sacerdotes, la gente que trabaja con la iglesia, para poder cambiar conductas o poder cambiar hábitos. Pongo un ejemplo clarito y preciso que es el VIH-Sida. Antes de la pandemia, se murieron miles de personas por contagio de un virus, que es el virus del HIV. A partir del uso del preservativo, y con el uso del preservativo de manera eficaz y definitiva, si todo el mundo lo usase, bueno, hoy es una enfermedad controlada. El uso del preservativo y los antirretrovirales. En otro sentido, o en otra mirada, creo que una responsabilidad social y colectiva generar una cultura del uso del barbijo, del distanciamiento, del lavado de manos y de, si nos toca atravesar esta situación de enfermedad, hacerlo con la mayor responsabilidad posible. Hoy estamos en un punto en la provincia de Córdoba dramático. Hoy estamos en una bisagra dramática porque estamos llegando a la mayor cantidad de contagios. Ya todos casi tenemos un contagio. El amigo de mi amigo, de tal conocido que la madre lo estuvo con tal, ya empiezan. Hay 800 médicos contagiados en la provincia de Córdoba con COVID positivo. Y están en tensión los sistemas sanitarios. Por eso es tan importante la tarea de comunicar. Y en este punto me detengo un instante. Este taxista que tiene esta opinión, creo que tenemos que agudizar el oído y la palabra para llegar con la comunicación a aquellos sectores que todavía no han comprendido la dimensión del problema. Pero llegar no de una manera descalificadora. Pongo por caso a Alemania. Alemania es uno de los países que mejor ha manejado la pandemia. ¿Está bien? Dicho por prácticamente todo el mundo. Un país democrático, con un fuerte sistema sanitario y que tiene los mejores indicadores de salud,
sin tener medidas brutales como las que tomó China o Vietnam. Entonces, mirándolo en ese país, aún en ese país hay sectores que se manifiestan en Berlín y en otras ciudades en contra de la cuarentena y creen que el virus no existe, como dicen que la Tierra es plana, por ejemplo. Entonces, yo creo que es fundamental cómo comunicamos, así como usted lo hizo en el púlpito, Edgar, con nuestro entorno, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con la gente que queremos, con la gente que no piensa como nosotros, y tratamos de contagiar esta idea de decirle, che, si vos querés cuidarme y querés cuidarte, ponete el barbijo, lávate las manos, toma distancia. Yo creo que en última instancia, la grieta para mí pasa en aquellos que no pueden mirarse más allá de su ombligo y aquellos que pueden mirar al otro como parte de su propia salud. Cuando salimos, en esta frase que es cristiana, ¿no? De cuidar al prójimo como uno mismo, ¿no? Creo que querer al prójimo como uno mismo. Pero si pudiéramos, como parte de la comunidad, decir, cuidar al prójimo como a uno mismo, tendríamos que generar un discurso y una estrategia comunicacional para llevar el saber académico y científico al lenguaje popular, al lenguaje de la gente, para que después la misma gente se apropie de eso y en el barrio, en la esquina, en la iglesia digan, che, no, en la misa nos sentemos 1 metro separado uno del otro y tratemos de que no haya más de 50 en la iglesia para que no nos contagiemos. Esta cultura es lo que va a permitir que se enfermen y mueran muchísimo menos personas. Y esta cultura tiene un impacto mucho más trascendente que el betametasona, que el respirador, no sé si me alcanzo a explicar claramente, pero el hábito del lenguaje y de contagiar hábitos saludables es mucho más trascendente que cualquier medida política de gobierno o medida científica de respiradores. Por eso, cuando usted me llamó, Edgar, lo primero que dije, sí, vamos, discutamos, charlemos, conversemos. ¿Para qué? Para que ustedes después, desde un lugar de enorme reconocimiento que tienen en la sociedad, puedan hacer lo que usted dijo, Edgar. Si no puede morir una persona sola, así sea por COVID. Tiene que morir acompañado. Alguien le tiene que estar dando la mano, aunque sea con un guante. Y también, cuidemos el sistema sanitario, porque si no, los chicos se van a morir de apendicitis cuando esto es un problema del medioevo. Ya lo hemos resuelto. Cuidémonos entre nosotros, quedemos en nuestro domicilio. No es necesario juntarse a chupar cerveza, no es necesario juntarse más de 10 personas compartiendo utensilios de cocina o andar festejando fiesta de 15 o el primer aniversario del perro como esta mujer de Villa Giardino. Esta es una tarea que tenemos nosotros que nos resulta indispensable que la vida sea mucho más solidaria, mucho más compartido. Contagiemos esta idea. Y en esto la iglesia tiene un rol trascendente, como también lo tiene el humor. Doña Jovita, haciendo una humorada, puede contagiar el uso del barbijo mucho más que los expertos del CONICET que determinan que el N95 impide que la micra del virus. Entonces yo creo que estos encuentros de una pastoral social tienen ese valor y tienen esa dimensión sanitaria. Trasladar información, conocimiento, sabiduría fehaciente, científica, a la gente, a la comunidad, al pueblo, para que no nos enfermemos y no agregar a la tragedia económica la tragedia sanitaria. Bueno, suena un teléfono, es interferente. Pido la palabra, ahí Vilma pide la palabra. Edgar, si se la das. Palabra, sí. Tratemos de ser breves en las opiniones, así podemos participar lo más posibles. Gracias, Vilma. Activa el audio. Activa el audio. No se te escucha. No se escucha. Si querés escribir la pregunta. Ah, te escuchamos, sí. Ahí sí, buenas tardes. Sí. No, haciendo alusión a lo que primero dijo José Luis del amor, creo que sí, que el amor es cuidarnos y a veces se confunde ese acto, ¿sí?
tan simple como cuidar al otro y mirar al otro, y de eso se trata el uso del barbijo y de concientizar. Y al doctor Pressman, como gerontólogo, le consulto sobre los ancianos y sobre este difícil, complicado momento. ¿Cómo podemos hacer con los que están en lo geriátrico, que no los podemos ver, que no los podemos acompañar, y hay situaciones y se mueren solos? Estamos laburando en esto mucho porque uno trabaja para el COE de acá de Córdoba de manera solidaria y como asesorando, y hemos escrito ya algunos protocolos para que puedan visitar a los familiares en la residencia o en los geriátricos. La consigna es que la soledad no sea percibida como soledad. Que la soledad no sea percibida como soledad. Y para eso están, desde estas herramientas, el Zoom, el Meet, las videollamadas, el llamado al teléfono fijo, el encuentro a través del vidrio de la ventana o en el patio con el familiar tomando distancia más de 2 metros. El virus no salta, está en la saliva del paciente infectado. Entonces, así como la gente que trabaja en la residencia, en los geriátricos, y nos ha pasado, por ejemplo, aquí en Córdoba, en el Padre La Mónaca, y en una residencia de Alta Córdoba, se infectó una enfermera y no se contagió ningún interno. Yo le quería dar el premio Nobel de Salud a esa enfermera. ¿Por qué? Porque quiere decir que ella se lavó las manos, tomó distancia, los asistió, pero no los contagió. Eso mismo es dable para los familiares. Que los familiares puedan, con distancia, tener presencia con el familiar que vive en el geriátrico y tratar de que la soledad que se está viviendo no sea percibida como soledad. Así como digo esto, hoy son muchos más los daños que nos ha ocasionado, sobre todo en adultos mayores, el aislamiento que el coronavirus en sí. Por eso es que hay que tener estrategias complejas para tener presencia cercana sin contagiarnos. Y también tener cuidado de todos los otros aspectos que hacen al adulto mayor, como puede ser caminar, tener encuentro con la familia, ejercitar la cabeza, etcétera, etcétera, porque el daño que genera la soledad y el aislamiento o el quedarse quieto es dramático en edades muy avanzadas. Por eso, Vilma, ya hay mucha documentación, los COE locales lo tienen, y hoy se han habilitado las visitas a los geriátricos, pero con estos recaudos que estamos diciendo. Gracias, doctor. Miguel Beso, va a tener la palabra. Bueno, lo primero es rescatar esta actividad de la pastoral social, al padre Catana. El agradecimiento a Carlos, al amigo de todos, José Luis, por tener este corazón abierto para seguir a través de la palabra solidarizándonos entre nosotros mismos, tocarnos de alguna manera con las palabras. Y la solidaridad con José Luis, que tantos artistas de la Argentina que hoy no pueden trabajar, ¿no? Los de Río Cuarto, no te cuento, que hoy no tienen la posibilidad de poder mantener sus casas, ¿no? Porque no pueden trabajar por todo lo que está pasando. La solidaridad con todos ellos a través de José Luis. El arte siempre hace soportable aquello que cuesta tanto el dolor, ¿no? Y la pregunta es esta, Carlos, te la hago los dos. ¿No les parece que la visión con que se ha hecho el enfoque y el trabajo sobre la pandemia no es demasiado circunscripto a los médicos especialistas estrictamente, quedando prácticamente afuera un conjunto de personas de otras profesiones y de actividades artísticas que podrían ser comunicadores esenciales en este proceso de cultura de la solidaridad que planteaban ustedes? ¿No les parece que los gobiernos deberían abrir un poco más la cabeza
y pensar que hay muchos que podrían comunicar a través de la música, de la poesía de José Luis, de la inspiración de muchos profesionales que no son precisamente médicos y que pueden contener? Esa es la pregunta. Gracias. Gracias por estar. Gracias a vos, Miguel. Y Miguel, muchas gracias. Impecable. Comparto plenamente. José puede dar crédito de que hemos tratado de diversas maneras y de manera solidaria de tratar de comunicar de otra manera este tema de la pandemia. Yo creo que fue una falencia de todos los gobiernos municipales, provinciales, nacionales, creer que la pandemia era el virus. No. La pandemia es el comportamiento de los seres humanos, el comportamiento de los seres humanos y la naturaleza, el comportamiento de los seres humanos entre sí, con la naturaleza y el virus. El virus es un problema microscópico al lado de las conductas humanas. Hace miles de años, el hombre salía a cazar para comer, para vivir, pero después se juntaba al lado del fuego, hizo la música, empezaron las pictografías en las paredes, y algunos rezaban o tenían fe en Dios. Esto es el ser humano. El ser humano tiene todos esos componentes. Y cuando nosotros creemos que vamos a resolver una pandemia humana con una vacuna, es una mirada reduccionista, cientificista, que deja afuera al ser humano. Entonces, todas las expresiones del arte que vienen desde milenios tendrían que formar parte de la enseñanza que nos debiera dejar esta pandemia. Así que tus palabras, me encantó esto, que las palabras tocan, es una maravilla, es una metáfora bellísima, y yo creo que hay que elegir a aquellos que mejor manejan la palabra para que podamos tocar a la mayor cantidad de personas y que ellos no se contagien. Gracias, Miguel. Muy bueno, Miguel, te doy un abrazo, nos conocemos hace varios años. Quiero agregar que no he tenido una convocatoria a nivel oficial, municipal, provincial ni nacional para acompañar esto. Sí he tenido de instituciones intermedias, de grupos de voluntarios, de pequeñas radios de distintos lugares del país, ¿no? Que eso abrió el Facebook, las redes sociales, han permitido que uno salga con Pico Truncado, con Tupungato, provincia de Mendoza, y se haya una salida Catuna, La Rioja, Entre Ríos, Corrientes, el Chaco. Entonces, es como que voy organizando las notas, pero no han sido iniciativas oficiales. Digamos que les quedó grande la pandemia. Pero el pueblo siempre, como en el 2001, empezamos a hacer el trueque. Acá la gente empieza con su creatividad a tocarse con la palabra y arma trueques espirituales de palabras, buscando el humor, la canción, y bueno, es una actividad no paralela, pero es uno de los matices que tiene el oficio que yo tengo para vivir, ¿no? Pero no han sido disposiciones oficiales. Gracias, muchas gracias. Bruno quería intervenir. Bruno, un joven de la pastoral y también está interesado en la Laudato Si. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Me da mucha alegría haber compartido este espacio con ustedes. Saludo a todos. Encuentro algunos conocidos y me da mucha alegría haber compartido esta conversación. Bueno, yo soy un amigo cercano de Marines, quien recién la señalaba Peter. Hoy vivimos con mucha tristeza la noticia y sentía mucho esto que compartía
el doctor Pressman, ¿no? Esto de al dolor de la muerte sumarle el dolor de la soledad, y eso la verdad es que hoy particularmente me partía en 10, ¿no? Yo soy docente, me toca acompañar de cerca también a jóvenes. Trabajo mucho con jóvenes y fundamentalmente con jóvenes en su último año del secundario, que aún con un montón de matices y de cosas que en estos tiempos quedan al descubierto también, esperaban vivir este año de otro modo, ¿no? Y desde luego que uno entiende que la gravedad de la situación nos expone a todos a cosas que no esperábamos, ¿no? Que no esperábamos que fueran de esta manera. Comparto también completamente lo que decía recién Miguel, esto de que quizás la manera de comunicar tanto las medidas como las situaciones se limitó solamente a las estadísticas y a las medidas que íbamos a tomar. Y es cierto que podría haber habido un montón de otros lenguajes o un montón de doctores Pressmans por todas partes, tratando de comunicarlo de esta manera, con esta visión tan humana, ¿no? Mi pregunta entonces es, porque hasta ahora mi pregunta fue, bueno, ¿hasta cuándo, no, vamos a estar con este aislamiento, con toda esta situación? A mí me toca trabajar y un montón más desde mi casa como docente, pero hasta ahora lo único que nos transmiten todos va a ser, bueno, hasta que haya una vacuna. Y la realidad es que si para que exista una vacuna tenemos que esperar un año más, la realidad es que el panorama, además de lo epidemiológico, y comparto mucho esto que decía recién el doctor, todas las cuestiones que vienen de lo humano y de lo emocional, un año más no se van a poder sostener, ¿no? Entonces, ¿cómo se sigue? ¿Cómo se continúa en este panorama? ¿No? Esa es mi pregunta. Entendiendo completamente la necesidad de ahora mantenernos aislados para prevenir el contagio, y más con la situación que tenemos acá en Río Cuarto, ¿no? ¿Cómo se sigue? Hay que reinventarse. Una palabra que se está usando muchísimo y que esto nos interpela y sobre el escenario grande o pequeño que tenemos al frente, con el mejor corazón, no perder el sentido de la solidaridad y de los conocimientos. Quiero remarcar lo que dijo el doctor Pressman recién, porque la pandemia no es solo el virus, somos nosotros, nuestro vínculo con la naturaleza con nosotros. No recuerdo bien los detalles, pero la pandemia es la consecuencia de un error crónico que venimos ejercitando en el consumo, en el paradigma, en el modelo de vida que tenemos. Entonces hay que trabajar, como decía el doctor Pressman, ojalá lográramos instalar una creencia, es decir, creer que mis manos, mi cabeza todos los días va a encontrar en lo pequeño un verdadero universo, porque si la expectativa es continuar con esta realidad, este modelo de vida que teníamos, creo que nos vamos a desilusionar. Pero si aceptamos esto, inclusive todos los días ir poniéndole nombre y comprender que como veníamos no marchaba más, ya estábamos viviendo una gran crisis. Lo que ahora tenemos que cuidar es no dejarnos robar el ánimo, la alegría. El hombre es un ser espiritual también y necesita esa espiritualidad ser meditada, ser pensada. Hay que discernir de manera permanente, ¿eh? Entonces, esta fuerza, estas ganas que tenemos, este deseo y este anhelo que nos mueve, que nos da la vida, es lo que no debemos dejar de lado, porque la pregunta tuya no creo que la pueda responder ni la Merkel de Alemania. Gracias, José Luis.
Marina, parece que ahí levantó la mano. Después le damos la palabra a Jorge Luis, después a Luis Alberto y vamos como ir cerrando. No sé si Roseli quiere aportar algo, pero Marina había levantado la mano recién. ¿Puede ser? ¿O alguien levantó la mano? Ahora no lo veo más. Bueno, Jorge Luis Vaso, padre Jorge Luis, presidente de Cáritas de Río Cuarto, vicepresidente. Sí, mejor así. Está diciendo Jorge Luis con Cáritas con KM. Buenas tardes, doctor Pressman. Buenas tardes, José. Buenas tardes. Un gusto que nos hayan acompañado en esta tarde. Yo me sumé un poquito tarde porque tenía la misa justo a este horario, pero alcancé a escuchar la parte final del doctor Pressman. Comparto totalmente algunas cosas que se han dicho en este rato que estoy. Me gustaría acotar simplemente que la pandemia, además de haber tenido una mirada muy limitada desde lo científico, digamos, o a lo científico, también ha dejado al desnudo la debilidad de nuestra democracia, ¿no? Porque yo he visto, digamos, en este tiempo, en estos 6 meses, muchas actitudes preconstitucionales, digamos. Y cuando no te hablan porque te clavaron un principio. No sé qué pasó, perdón. Córdoba, Juan Schiaretti participó del lanzamiento de un plan de igualdad de género para Santa Fe y... Ahí está, Alberto está trabajando el hombre. Sí. Seguí, Jorge. Bueno, disculpe. He visto que también, digamos, como el enfoque ha como puesto, digamos, muchas cosas de relieve como preconstitucionales, ¿no? Por ejemplo, la falta de federalismo, ¿no? Pareciera que el enfoque de la pandemia estuvo centralmente enfocado en Buenos Aires, en el AMBA, y el resto, digamos, un poquito como de segunda, ¿no? También he visto que se han afectado mucho las libertades, ¿no? Sobre todo la libertad de tránsito. Hemos tenido todo el problema con San Luis y otros lugares también, incluso pueblos en nuestra propia provincia de Córdoba, en los cuales la gente no podía entrar y salir porque había mojones de tierra, impedimentos de ese tipo de cosas, tipo barricada, que yo creía pertenecían a otro mundo, ¿no? Y no a la democracia en la cual estamos viviendo. Por eso me parece que la ciudadanía, digamos, necesita como una palabra de aliento y de fortaleza y también como una especie de conversión, ¿no? No solamente tener en cuenta el distanciamiento social, el lavado de las manos, toda la protección que se nos pide para vencer la pandemia, sino también un corazón de ciudadanos, ¿no? Que nos permita no dejar pasar cierto tipo de actitudes que son tapadas por el informe de la muerte, por el informe de los contagiados y ese tipo de cosas. Esto a mí es lo que más me ha preocupado de la pandemia, además de la gente que ha perdido el trabajo y que no puede volver a recuperarlo, ¿no? ¿Alguna apreciación, José Luis, Carlos? Bien. Encende el micrófono, José Luis. Sí, se había apagado. Sí, que me gustó esto de la palabra conversión. Digamos, no podemos después de haber vivido esto, ignorar y continuar por el camino que veníamos, ¿no? Por eso es importante esta reunión donde compartimos estas preocupaciones y queremos un mundo mejor y buscamos un mundo mejor. La toma de conciencia sobre esto
debería ser ineludible. Me gustó porque, bueno, Pressman lo dijo, digamos que sería un anhelo generar un nuevo paradigma, una conciencia, ¿no? Una toma de conciencia, esta especie de conversión. Cuando se pueda. Luis Alberto quería decir algo, después alguien quiso intervenir recién. Sé breve, Luis Alberto, y activar el teléfono. ¿Quién quería hablar? Pero bueno, después de Luis Alberto. Luis Alberto, te escuchamos, activa el micrófono. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Luis Alberto. Buenas tardes, soy Luis Martínez de Villa María. Felicitarlo al padre Edgar, de la Pastoral Social, y a José Luis y al doctor Pressman por el compromiso que asumen. Voy camino a los 68 años, vivo en Villa María, y si es un tema que me preocupa y mucho, es el tema alimentario. El doctor Pressman hizo mención al consumismo, y José Luis, en algunas peleas contra algunas empresas con los agroquímicos. Para los dos la pregunta, ¿no hace falta desmontar para asegurar el alimento para todos los argentinos? Esto que decía el doctor Pressman, de los más vulnerables, los desposeídos, son los que están más expuestos, no solamente al COVID-19, sino a toda clase de enfermedad. Y lo resumo en esto. Argentina produce y tenemos alimentos de calidad para brindárselo a todos nuestros hermanos. Nosotros vivimos en una zona muy especial, José Luis, que es cuenca lechera por naturaleza. Duele mucho, parte el alma, saber de que hay chicos argentinos y abuelos que se van a dormir sin una taza de leche caliente. Uno se está poniendo medio grande y lo escucha tan pocas veces a eso. Nada más, una pregunta, obviamente. José Luis, activar el audio. Ahí está. Bueno, lo primero que se me ocurre es pensar en la gente desposeída de su espacio, de su lugar, de su pequeña comarca, que se vieron obligados a irse a vivir a las ciudades y vivir a merced del productivismo de los agronegocios. Es decir, bueno, acá funciona y se producen grandes cantidades de alimentos. Pero no es solamente ese alimento que va a la panza, sino también que a la gente le robaron la identidad. Digamos, las orillas de las ciudades están pobladas, las periferias están pobladas por gente del interior que sintió o fue invitada por algún pariente, que es lo que pasa también en Buenos Aires, porque perdieron el vínculo con su cultura, la cultura de la alimentación y de la digamos, la posibilidad de mantenerse y de la producción rural y doméstica y del intercambio que daban los pequeños pueblos. Entró ese paradigma que está viciado de consumismo, triunfalismo, y pongo un ejemplo acá en Tras la Sierra. Cuando yo era chico, pasaba el lechero. Las grandes empresas productoras de leche, con convenios hechos
con los gobiernos, lograron prohibir a los pequeños productores de leche que empezaron a vender de manera ilegal la leche a deshoras, en horarios que no había controladores. Lo mismo pasó con la verdura, con los horticultores en Villa Dolores, porque empezaron a traer de Mendoza, y antes nos autoabastecíamos en todo. Teníamos fábricas de aceite de oliva, teníamos nuestro propio monte de olivos, teníamos viñedos, y el pueblo se autoabastecía. O sea que está bien esto de que en la zona pampeana de grandes extensiones, los latifundios, pero el paradigma terminó destruyendo y diciéndole a los pequeños productores que no pueden, que no puede prosperar eso. Porque el mercado, el señor mercado, ese fantasma que todos los días nos pone el precio a nuestro peso, el señor mercado maneja todo y ha destruido los emprendimientos pequeños, que era lo que ahora, a partir de la pandemia, el que se ve encerrado en su casa y tiene un pedacito de tierra, empieza a poner perejil, zanahoria, empieza a darse cuenta que necesita, que puede inclusive hasta vivir con poco. No sé si esto aproxima, pero lo que quiero decir en síntesis, que uno como ser humano, el contacto que tiene con la tierra y los productos que le puede dar la tierra, no necesariamente tienen que depender de mega emprendimientos y de grandes marcas que invaden ese famoso mercado. Digamos, también nos rompe la cultura del trabajo y la cultura hasta de saber cocinar, hasta de saber preparar lo que nos enseñaron las abuelas, que eso también es valioso, porque forma parte de la ecología humana. ¿Qué comemos? ¿Qué le metemos a nuestra flora intestinal? De hecho, es flora intestinal y fauna también intestinal, porque ahí también existe Laudato Si. También está el monte adentro nuestro, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y no es ninguna utopía, ni ninguna rareza romántica de un actor, sino que es de verdad una realidad. Porque las superempresas lo que logran es fabricar pobreza y riqueza para algunos nada más. Gracias. Hay dos preguntas, dos personas que pidieron la palabra. Le voy a pedir que sean rapiditos y que la hagan juntos los dos, o sea, y después le damos la palabra a Carlos y a José Luis para que respondan. Y después de estas dos intervenciones, le vamos a pedir al padre Juan Carlos Giordano que haga el cierre. O sea que Marcela Borghi y Marina pueden hacer las preguntas rapiditas y las dos juntas. Habla Marina, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Te escuchamos bien, Marina. Bueno, en realidad yo quería agradecer esta oportunidad, que es súper valiosa, y decir que todos somos parte de poder acompañarnos en este sistema. Hoy tuve la experiencia de ver a mi hijo, que estaba cocinando mientras yo podía trabajar por teléfono desde casa, y vi que conectó a otros chicos para poder ayudarse a cocinar entre grupos. Qué lindo sería poder empezar a transmitir estrategias de cuidado con el tema del virus por medio de estos videos. Creo que lo podemos ir haciendo a veces entre todos, entre la iglesia, los docentes,
todos, porque con esto vamos a tener que aprender a convivir seguramente y no esperar solamente la solución de una vacuna o de que el médico nos ayude a curarnos. Ha generado, o viene generándose mucho, toda esta situación, mucha nostalgia en los adultos, y hay que ayudarlos a ser compañeros. Eso, transmitir eso, que la tecnología nos dé ayuda y que la gente que sabe del manejo de la tecnología, poder estar más cerca con la gente grande, ayudar con videos a cómo tomar la distancia, a no sentirse rechazados cuando el otro toma distancia, para cuidarnos del virus. Y que tengan muy linda tarde y gracias por esta reunión. Gracias, Marina. Marcela. Sí, buenas tardes. Algo que es una consulta, una duda y una propuesta a la vez. La duda es si alguien de los que están acá tiene conocimiento de si en Río Cuarto, que en este momento estamos en una situación realmente complicada a nivel de pandemia y aislamiento, ¿existe algún tipo de servicio de ayuda telefónica a personas que están aisladas por este motivo, esencialmente del grupo de mayores de los que hablábamos? En su caso, si existe, me gustaría saber para ofrecerme a participar. Soy mediadora y me gustaría colaborar. Lo hemos conversado incluso con Miguel de eso también en alguna oportunidad. Y en su caso, si no existe, es una propuesta para el grupo que estamos acá. Me ha tocado, José Luis no se debe acordar de mí, pero trabajando yo en un canal de televisión en Córdoba, tuve la oportunidad de hacer con él un trabajo en un centro de rehabilitación para gente con adicciones, jóvenes con adicciones, donde él concurrió acompañándonos, y tuve la posibilidad de ver la transformación de la gente que estaba aislada en las sierras, rehabilitándose por adicciones, con su presencia, su mensaje realmente conmovedor y transformador. O sea que, aprovechando la oportunidad de que José está acá, no solo valorarlo, sino a su vez proponerlo como una manera, trabajo también desde hace mucho en la comunicación, para generar algún tipo de plataforma comunicacional que nos permita estar en contacto directo con gentes, esencialmente mayores, que hoy estén aislados, y la propuesta cierra en que pudiéramos conectar a mayores que están sanos, pero que están aislados también por prevención, para que desde los dos lugares se puedan sentir útiles, reconocidos y valorados. Aquel que necesita porque está teniendo algún tipo de dolencia o de situación particular, y aquellos mayores que simplemente por una cuestión de cuidado al prójimo y a sí mismo están también en esa situación. Escucharlos y ver si existe la posibilidad, y si les parece, de poder darle forma desde la pastoral, desde la comunicación, desde las distintas personas y personalidades que hoy estamos reunidos acá, como para articular algún tipo de sistema de acompañamiento comunicacional a personas que hoy están aisladas en la ciudad de Río Cuarto, particularmente porque es donde vivo, veo que hay gente de otros lugares. Bueno, gracias Marce por el recuerdo, que fue en la cumbre, en el espacio que tenía en aquellos años el programa Cambio. Yo sigo trabajando, acompañando al licenciado Mancilla de distintos modos, como doña Jovita, también hace poco hizo un libro, y todo tiene que ver con esto, ¿no? O sea, uno encuentra adicciones porque no tiene el camino claro, nada más. Y cuando me tocó ahí tenía mucho miedo, y porque digo, ¿qué hago aquí? ¿Yo qué puedo decirles a ellos? Entonces no pensé en las adicciones, pensé en sentarme y decirle, hola, yo soy uno de ustedes, les cuento que me dedico a esto. Y empecé a maquillarme delante de ellos, y bueno, después también lo hice en viaje de vuelta en Río Cuarto, que después se llamó Nazaret, y desde ahí, digamos, encontrando un punto en común, digamos, bueno, acá estamos, somos biodegradables, eso nos une.
Bueno, valga el chiste, pero digamos, acá estamos, queridos semejantes, yo hago esto, y como el teatro da para el juego, nos lleva a lo lúdico de la niñez y permite un acercamiento liberado de ideas, Ese día la transformación fue extraordinaria. Yo la viví de principio a fin, de que llegamos con José Luis y apareció doña Jovita delante de los chicos, y lo que produjo en las caras, en los semblantes cuando nos fuimos, fue transformador, fue maravilloso, y creo que por eso cuando hablaban y decías que no había sido convocado oficialmente para ser una voz que ayude a hacer sentir querido, contenido y transmitir un mensaje, me parece todo un desperdicio siendo quien sos profesionalmente y humanamente, y creo que hay mucho por hacer en ese sentido. Casualmente o causalmente estuve ese día que te empezaste a transformar adelante y yo estaba con el micrófono en la mano, pero fue una maravilla. Y creo que es un buen momento para trabajarlo desde ese lugar en el ánimo de los seres humanos, esa transformación, ¿no? Sí, respecto de lo que pedías, Marce, el COE Córdoba ha implementado a través de la Secretaría de Salud Mental y la Facultad de Psicología de la Universidad llamados. Ahí le pasé al Edgar, ya le digo Edgar, yo al padre, 2 contactos para que te los pasen a vos, Marce, sobre todo una chica, Eugenia Peicino, la llamás de parte mía, le decís que querés participar y encaminamos tu inquietud. Bueno. Muy bien. Nos vamos yendo. ¿Alguna intervención muy rápida que alguien quiera acotar? Si no, le damos la palabra al padre Juan Giordano. Yo quería decir 3 cositas rápidas, pero la primera, Daniel dice que es evangélico. Con Miguel Beso hablaba mucho del tema. Decimos que la pastoral social, desde la identidad nuestra, queremos estar abiertos a todos y dar espacio a todo el mundo. Así que gracias por participar. Tenemos una identidad, somos iglesia, pero estamos abiertos a todos. Con respecto a lo que decía Marcelo, en el cuarto de la pastoral de la escucha, y siempre se pueden crear cosas nuevas. Le voy a pedir un favor a José Luis, antes de dar la palabra a Juan Giordano. Si podés. ¿Qué diría doña Jovita de todo esto? ¿Qué diría la querida vieja? Lo que he estado utilizando con frecuencia, porque te llama una radio pequeña de cualquier punto del país, de Salta el otro día, y con doña Jovita salió una frase en un momento cuando preparamos con el doctor Pressman esto que va a ser dentro de un mes, que se llama, es un streaming que se llama Doctor, sáqueme este bicho. Una actuación, ya que no podemos andar en los escenarios, vamos a ver cómo se comporta este escenario, ya lo he venido probando. Y le gustó a Pressman que dijera con doña Jovita, no hay que dejar empobrecer el alma cuando usted esté acorralado, cuando de golpe tenga ganas de bailar, y el único baile que puede hacer es el escondido. Así que, eso. Bueno, muchas gracias. Padre Juan Carlos Giordano. Gracias, Padre Peter. No es que voy a tomar la palabra, simplemente quisiera agradecer mucho al Padre Peter y la gente de Pastoral Social que ha organizado este encuentro, y particularmente quiero agradecer la palabra, la presencia y la cercanía del doctor Pressman y también de José Luis Serrano. Muchas gracias. Y nos han hecho revalorizar esta y poner, digamos, nuevamente en el centro de la necesidad de esta mirada humanista para abordar no solo la pandemia, sino tantos otros problemas que aquejan a los seres humanos, y
bueno, y ahí nos encontramos todos, se encuentra el artista, se encuentra el poeta, el creyente, el científico, la sabiduría del pueblo que tan hermosamente José Luis nos la acerca hasta de un modo tan artístico. Y bueno, todo esto nos hace dar cuenta de que nos necesitamos unos a otros, que la pandemia una vez más nos hizo dar cuenta de la contingencia del ser humano, y la contingencia también es del saber. No podemos todos solos, nos necesitamos, y la mirada tiene que ser complementaria con las otras miradas, y nos necesitamos. Así que valoro mucho los aportes que hicieron y que nos han ayudado a todos, creo, a reflexionar. También nos hacen pensar, como también tan magistralmente lo dice el Papa Francisco en la Laudato Si, como en el fracaso del reduccionismo científico, y también el fracaso de habernos puesto el ser humano como centro. Hay un capítulo magistral del Papa que habla del fracaso del antropocentrismo moderno. Así que, bueno, esto lo han expresado ustedes también, haciéndonos pensar en el otro, y pensar no solo en el otro, sino también en lo otro, como la naturaleza, como la casa común que Dios nos ha regalado. Y pensar en el otro, y pensar en el otro vulnerable. Nos queda siempre a nosotros los creyentes el desafío de cómo volver a mostrar que una auténtica fe y una auténtica espiritualidad nos hacen ubicarnos como seres humanos, y nuestra fe en Dios, lejos de hacernos desentender del ser humano, nos hacen preocuparnos verdaderamente, pero a la vez Dios, a los creyentes, claramente lo vemos los creyentes, Dios nos ubica a nosotros como criaturas. Ahí tenemos todo un desafío también los creyentes para aportar desde nuestra identidad. Así que simplemente esto, y muchas gracias también a todos los que hoy han estado presentes en este momento. Bueno, muchas gracias a todos. El padre Cristian Raineri dice: un gusto compartir este tipo de encuentros, necesitamos mucho dialogar lo que vivimos. Gracias a los organizadores y a cada uno de ustedes por su intervención. En la cura estará no solo la vacuna, sino en el cariño mutuo, la solidaridad, la empatía, el arte, la belleza, unidos. Bueno, muchas gracias a todos, a José Luis por su tiempo, su disposición, su generosidad. Me quedo con la palabra reinventarse, ¿no? Hay que reinventarse. Y al doctor Pressman también por su pronta disposición a compartir y a dialogar. Con esto terminamos el encuentro. Muchas gracias.